A ver, en la edad de oro de los videojuegos, las batallas más importantes no se libraban en la pantalla, se libraban en silencio, en miles y miles de líneas de código. Y hoy vamos a desvelar el arma secreta que una compañía legendaria, escondió para cazar a los piratas que intentaban robar su creación más preciada. Fijaos bien, a primera vista estos dos juegos parecen casi idénticos, ¿verdad? Pero uno es un verdadero icono de la creatividad y el otro es un plagio. Esta es la increíble historia de cómo Atari demostró, sin dejar lugar a la más mínima duda, cuál era cuál. Así que, para entender bien el caso, primero tenemos que conocer al héroe de esta historia, uno de los juegos más exitosos e innovadores de Atari. Vamos a ello. A ver, Centipido no era el típico juego de disparos, para nada. En lugar de las típicas naves espaciales, aquí controlabas a un gnomo que defendía su jardín de 100 pies, arañas y otros bichos. Era súper peculiar, muy creativo y sobre todo adictivo a más no poder. Una idea totalmente original en un mercado que en ese momento estaba en plena ebullición. Y claro, esa originalidad costó un dineral y un esfuerzo tremendo. Es que Atari invirtió más de $500,000 de la época, que se dice pronto. Hablamos de un equipo de 14 programadores trabajando a tiempo completo durante 10 meses solo para dar vida a este jardín mágico. Y la inversión, dio sus frutos con creces. Solo en 1981, Atari vendió más de 46.000 máquinas de Centipede. De repente, es que estaban por todas partes, en bares, salones recreativos, centros comerciales. El juego se convirtió en un auténtico fenómeno social. Esas ventas se tradujeron en, atención, $92 millones en ingresos, una cifra que para la época era simplemente astronómica. Estaba claro, Atari tenía un verdadero tesoro entre manos y desde luego iba a defenderlo con uñas y dientes. Y como no podía ser de otra manera, aquí entra en escena el villano. Una empresa italiana llamada Sidam lanzó Magic Worm, un juego que era básicamente Centípede, no nos engañemos. Y lo peor es que empezó a distribuirse en Norteamérica, compitiendo cara a cara con el original, pero a un precio mucho más bajo. Para Atari el desafío era enorme, porque no bastaba con decir, oye, que estos juegos se parecen mucho. No. Tenían que probar un tipo de robo que, para el sistema legal de la época, era prácticamente invisible. Es que vamos a ponernos en situación. ¿Cómo le explicas a un juez y a un jurado que probablemente no habían visto una línea de código en su vida? ¿Qué es el código fuente y cómo se puede plagiar? Era un territorio legal completamente nuevo, inexplorado. Para que nos hagamos una idea, es como acusar a alguien de plagiar un libro. Imagínate, la trama, los personajes, la estructura, todo es idéntico. Pero el ladrón, muy listo él, ha cambiado algunos nombres y lugares para intentar salirse con la suya. Demostrar el robo a ese nivel, al nivel fundamental, ese era el verdadero reto de Atari. Atari necesitaba a alguien que pudiera encontrar la prueba irrefutable, ese detalle que los plagiadores no habían podido cambiar. Necesitaban, en pocas palabras, a un detective del código. Y desde luego no podían haber elegido a nadie mejor para el trabajo. Le encargaron la misión a Ed Locke, que no solo era una leyenda de la programación, sino que era uno de los creadores de Centipede. Se conocía cada rincón de ese código como la palma de su mano. Si había algo que encontrar, él lo iba a encontrar. El análisis de Locke, confirmó lo que ya se temían. El concepto del juego, las mecánicas, el diseño, todo era una copia. Los cambios que habían hecho eran puramente cosméticos, quitar el aviso de copyright de Atari, cambiar las setas por manzanas y, un detalle importante, alterar los sonidos. ¿Por qué? Porque no tenían acceso al chip de audio Poké, que era propiedad exclusiva de Atari. Y esta fue la defensa de la distribuidora, que su juego simplemente se había inspirado en Centipede. Inspiración así, entre comillas. Una excusa bastante floja, la verdad, pero legalmente difícil de rebatir sin una prueba definitiva. Atari necesitaba algo más, algo que fuera como una firma que los ladrones no hubieran visto y por lo tanto no hubieran podido borrar. Y aquí es donde la historia da un giro que parece sacado de una película de espías. Porque los programadores de Atari, que eran muy listos, se habían anticipado este problema y habían dejado una trampa oculta en el código. Lo que hicieron fue una auténtica genialidad. Escondieron una pequeña porción de datos dentro del juego que no hacía absolutamente nada. Era invisible, no servía para nada y por eso era la prueba perfecta. Los que lo copiaron no lo borraron porque, claro, sin el código fuente original, eliminar datos al azar es como quitar ladrillos de un edificio a ciegas. Lo más probable es que se te venga todo abajo. Ed Locke sabía que la trampa estaba ahí, en alguna parte. Su misión era encontrarla en el código de Magic Worm. El proceso fue súper metódico.
Primero, peinar todo el código buscando esa cadena de datos que no tenía ningún sentido aparente. Después, convertirla a su forma más básica, a binario. Y finalmente, descifrar el enigma que contenía. ¿Y la encontró? Ahí estaba, en las profundidades del código del clon de Magic Worm, esta misma secuencia de números y letras. Para los que lo plagiaron, esto no era más que un galimatías sin función que copiaron junto con todo lo demás, pero para Edlog era el principio del fin para ellos. Pero claro, ¿cómo se descifraba este galimatías? Pues la clave no estaba en la tecnología del futuro, sino en la del pasado. Al convertir los datos a binario, se dieron cuenta de que la secuencia de unos y ceros se podía interpretar como los puntos y las rayas del código Morse. Y este es el mensaje que apareció. Copyright, 1980, Atari. La prueba irrefutable. La firma digital secreta que los ladrones habían copiado sin tener ni idea. Era el jaque mate definitivo. Contra esto no había defensa posible. Con esa prueba sobre la mesa, el resultado del juicio estaba prácticamente decidido. Atari había ganado la batalla. Efectivamente, Atari ganó el juicio. Se ordenó el cese inmediato de la distribución de Magic Worm en toda Norteamérica. Y aunque la distribuidora al final no pudo pagar la multa, la victoria fue total. Este caso sentó un precedente y envió un mensaje clarísimo a toda la industria. Copiar código tenía consecuencias, y muy serios. Y todo esto nos deja con una pregunta que hoy es más relevante que nunca. La batalla por la autoría que Atari libró en los años 80 está más viva que nunca. Pensemos en ello, en una era donde la inteligencia artificial puede generar arte, texto y código en cuestión de segundos, ¿cómo firman los creadores modernos su trabajo? La tecnología ha cambiado una barbaridad, pero la pregunta fundamental sobre la creatividad y la propiedad, esa sigue en el aire.